Buenos días, jóvenes señoritas. En este semestre express que estamos trabajando a distancia, pues estamos ya casi por concluir el segundo bloque de nuestra temática, y antes pues hay que tener claro la intención. ¿Qué es lo que buscábamos en este bloque? Fortalecer, enfatizar, reconocer la importancia de la lectura y más que de la lectura, la comprensión lectora, que pues ya decimos es un tendón de Aquiles, algo que tenemos como un punto débil en la educación, y no nada más en México, pues todos reconocen que así a nivel mundial hay una tendencia a, pues en realidad no comprender lo que estamos leyendo. Y pues este es el énfasis que estamos dando en estos días para estas lecturas que realizamos. No únicamente quedarnos con lo que tenemos enfrente de texto, hacer más ejercicios con ese mismo texto. Entonces ya lo hicieron ustedes con una grabación, con una revisión de la temática, ¿sí? Ir comprendiendo de qué trata este texto, y vamos a ver un par más de actividades que se pueden realizar con un texto. Y pues el primero será una estrategia de comprensión lectora a partir de ver a qué se refiere en sí el texto y qué puedo inferir del texto. Entonces lo referencial y lo inferencial lo vamos a revisar a continuación. Gracias. Bien, en la página 24 de su material pueden encontrar esta sección que dice estrategias de comprensión lectora, lo referencial y lo inferencial. Y pues a grandes rasgos, como podrán leer aquí ustedes, lo primero referencial es únicamente pensar eso, a qué se refiere, ¿no? El autor, el texto, a qué hace referencia. Entonces ya decimos, esta es hasta cierto punto la comprensión directa, simple de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplo. Esta lectura se realiza al leer información en periódicos, revistas, resúmenes, cartas, convocatorias, instructivos, entre otros. Con dicha información el lector realiza tareas de interés propio. Entonces esto es un poco lo más elemental que encontramos en un texto, y podemos decir a qué se refiere, ¿sí? Por otra parte, tienes lo inferencial. Si tienes un texto frente a ti y reconoces que hay de repente una especie de mensaje oculto o algo que está más de fondo en el texto, entonces este es el ejercicio que también podemos realizar, ver si hay algo de inferencial en el texto. En este caso el ejemplo dice: aquí no llueve nunca, el lugar es tan seco que no permite la vida de los animales ni plantas. Entonces, quienes están leyendo esto podrían nada más pasar por las palabras sin ocuparse más, sin tratar de descubrir algo más de fondo. Y quienes dicen: vamos a hacer un ejercicio inferencial de a qué se refiere, qué es lo que está tratando de decir aquí el autor. Entonces dirá: pues tal vez tal vez está tratando de hablar de un desierto, ¿sí? Sin que lo mencione directamente, yo infiero que se trata de eso, y ya podríamos después pasar a la justificación, al decir por qué es que yo digo que ese es el ejercicio que está haciendo, la expresión que está dando el autor. Y pues ya digo, ¿qué más, no? ¿Y qué otro lugar podría ser sino un desierto? Entonces de aquí pues tendremos que hacer ese ejercicio de ver a qué se refiere lo referencial y qué puedo descubrir dentro de ese texto en mi labor inferencial. Bien, la segunda actividad para esta mañana es revisar estas portadas, y dice: realiza el siguiente ejercicio, identifica las estrategias de comprensión lectura, si son referenciales o inferenciales.
Entonces vamos a ir revisando, ¿sí? A partir de estas portadas pasamos a ver qué datos te presentan las portadas, ¿sí? Ya ponemos de cada portada algunos datos. Después, a continuación, leemos estos enunciados y aplicamos la estrategia de comprensión lectora inferencial. Vamos a inferir como primer ejercicio lo que se nos pone aquí como enunciado. Y está un ejemplo. María sonrió y saludó cuando vio a su amiga. Inferencial, ¿sí? De a partir de esto deducimos que María está alegre. ¿Y cuál es la clave de esta inferencia, de esta deducción? Pues que María sonrió y saludó. Entonces hacemos así la conexión y después avanzamos a la siguiente. Número 2. No tiene televisión ni teléfono. ¿Qué inferimos de esta situación? Y entonces después de este enunciado rescatamos qué claves me están llevando a inferir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Esa sería la segunda actividad de esta mañana. Entonces de aquí nos pasamos a la página 27, ¿sí? Donde tenemos los tipos de lectura: estructural, analítica y crítica. Vamos a dejar los pasos de la lectura o el proceso de lectura para el día de mañana o la siguiente clase. Ahorita pues vamos a rápidamente revisar lo que son estos tipos de lectura y sus definiciones. Entonces dice, tenemos una lectura estructural. En este caso es la fase exploratoria del texto. Se inicia por conocer cómo está conformada en capítulos, incisos, el esqueleto del texto, la agrupación de las ideas, una especie de sus músculos, ¿sí? Entonces, esto estaríamos haciendo en una revisión, lectura estructural muy superficial, ¿sí? Únicamente para inferir, deducir rápidamente de qué se tratará el texto, si me agrada la forma en que fue armado, o pues tal vez comencemos ahí una crítica de lo que se pudo haber hecho con ese material. Entonces es un tipo de lectura estructural, la estructura del libro, del texto. Siguiente, ya hacemos una lectura analítica. Dice entonces, se realiza con detenimiento con el fin de conocer el tema, lo que ustedes ya hicieron, saber cómo este se desarrolla en los diferentes apartados del texto, reconocer la organización textual. Su propósito es que nos demos cuenta de cuál es el tema principal, valoraciones, capítulos. En esta etapa nuestra mente alcanza el nivel más alto y va descubriendo el conocimiento que nos brinda el texto, identificación de ideas primarias y de las secundarias. Entonces así un poco la analítica. Vamos a hacer el análisis de lo que estamos leyendo, lo cual pues también implica más dedicación, concentrarnos y estar atentos a estos detalles que nos presenta el texto. Finalmente una lectura crítica. Dice entonces, en este caso se invita al lector a pensar, reflexionar y argumentar sobre las ideas del autor. Asimismo, estar de acuerdo o confrontar estas ideas. Entonces, cuando hacemos una lectura crítica, pues lo que vamos a hacer es identificar cuál es la postura del autor, ver si yo también la apoyo o si más bien yo tengo algo distinto, y entonces comienzo a a armar o a conjuntar mis propios argumentos de tal forma que yo pues le plantee mi postura al autor y diga, pues yo no estoy de acuerdo con tu visión de la vida, yo más bien creo que la vida es esta parte, ¿no? Esta definición que yo doy de lo que es la vida. Entonces, cada quien aquí en el ejercicio crítico pues va a hacer esa revisión del texto
de lo que dice el autor y cuáles son sus argumentos y si yo estoy a favor o en contra de esos argumentos. Bien, pues en este caso vamos a hacer también un ejercicio, una actividad, la actividad 3, que consiste en esto: leer con atención los siguientes textos y determinar a qué tipo de lectura corresponde, si es estructural, la estructura del texto, si es analítica, se hace el análisis de estas partes del texto, o si es crítica, estamos haciendo una lectura en la que criticamos el contenido, lo expresado por el autor. Entonces esta sería la segunda actividad de este día, y pues igual con su fecha, su nombre, el título, actividad 3, bloque 2, la ponemos en Classroom. Pues cualquier duda, cualquier situación, estoy para servirles. Por favor, me escriben. Muchas gracias.